El viento se movía como un aliento entre los huesos de una ciudad muerta. Ceniza y polvo se enroscaban entre arcos destrozados, serpenteando alrededor de monolitos que antaño perforaban el cielo, pero que ahora se inclinaban como viejos guerreros, fracturados, olvidados y medio enterrados en el silencio. Las ruinas se extendían bajo un cielo de luz fracturada, nubes veteadas de oro eléctrico, como si un dios ancestral hubiera abierto la atmósfera y dejado que el planeta sangrara luz solar. Caleb se encontraba al borde del colapso, contemplando el vacío, el lugar de abandono, no solo el físico, sino también el silencio emocional que se aferraba a los lugares tras una tragedia. Respiró hondo y avanzó. Sus botas crujieron sobre baldosas rotas y cristales ennegrecidos. Los indicadores de su casco parpadeaban. Niveles atmosféricos estables, radiación leve, leves signos de vida, débiles pero presentes, que no tenían sentido. El planeta natal de los Verani había sido evacuado décadas atrás. Lo poco que se sabía de ellos provenía de fragmentos, registros destrozados, relatos con moraleja, historias de fantasmas diplomáticas. Antaño una raza luminosa y aislacionista, habían desaparecido casi de la noche a la mañana, llevándose consigo su ciencia, su idioma y sus ciudades. Algunos decían que era una enfermedad, otros, una guerra interna. Pero la verdad estaba enterrada bajo tierra. Polvo y tiempo. Caleb no estaba allí para descubrir la verdad. No oficialmente. El informe de la misión la había descrito como un despliegue de reconocimiento de bajo riesgo en solitario. 2 personas escanearían y extraerían. Pero él sabía que no era así. Los altos mandos no enviaban a alguien como él a menos que quisieran que desapareciera, no que fuera encarcelado, no muerto, solo eliminado. Demasiadas preguntas, demasiado corazón. No manejaba la pérdida como se suponía que debían hacerlo los soldados. Recordaba rostros. Aún veía al niño pequeño con los pulmones débiles y los ojos brillantes que no pudo salvar. Aún oía los gritos de Derion cuando las naves médicas no llegaban. Hubo un tiempo en que creía en el sistema. Ahora creía en la gravedad y en lo fuerte que golpeaba al caer. Su escáner volvió a emitir un pitido, débiles e inestables señales de vida a unos 20 metros más adentro de las ruinas. Siguió la señal a través de un estrecho arco donde el viento cesó por completo. El aire se espesó. Algo en este lugar no solo era antiguo, era como observar. Atravesó un pasillo medio derrumbado y la vio desplomada contra la pared. Enredada en hebras de tela chamuscada y escombros de ceniza, estaba una mujer llamada Verani. Su piel era suave y sus venas de un azul pálido. Bajo un tenue resplandor, como ríos de luz estelar, su cabello blanco plateado estaba enmarañado con polvo. Sus brazos rodeaban algo en su regazo, sin apretarlo. Entonces lo oyó. Un sonido tan suave que apenas lo registró, una respiración entrecortada, un gemido. El corazón de Caleb se detuvo. Cruzó el espacio en segundos, cayendo de rodillas. El bulto en brazos de la mujer se movió ligeramente. Una niña pequeña, de piel azulada, una bebé Verani. Sus extremidades estaban rígidas, su pequeño pecho palpitaba con débiles e irregulares jadeos. Ojos cerrados, apenas consciente. Caleb buscó a tientas en su mochila. El instinto anuló el protocolo. Sin equipo pediátrico, sin tanque de oxígeno calibrado para biología no humana. Se quitó los guantes de un tirón, activando las capas de calefacción internas de su traje, y presionó suavemente a la niña contra su pecho. «Vamos», susurró, «quédate conmigo». Comenzó las compresiones, delicadas, cuidadosas, improvisando la RCP humana. Su cuerpo se sentía demasiado ligero, demasiado frágil. Ajustó el ritmo, atento a cualquier señal de respuesta. Inyectó calor a través de su traje hacia su piel fría. No hubo reacción. Sus manos se movieron más rápido, respirando con más fuerza. «Vamos, estrellita, no te rindas conmigo». Entonces un jadeo débil y entrecortado. El pecho de la niña se elevó una vez, luego otra. Exhaló,
con las rodillas temblando y el corazón latiéndole con fuerza en las costillas. «Está respirando», dijo con la voz casi quebrada. Fue entonces cuando la mujer se movió. Su cuerpo se incorporó de golpe, abriendo los ojos de un violeta brillante, afilado como cuchillas. En un abrir y cerrar de ojos, su muñeca giró y una hoja silbó de debajo de su manga. Se abalanzó sobre él con un grito tan desgarrador que lo paralizó en mitad de la respiración. «¿Tú?», preguntó, levantando las manos. «Espera». Ella no lo hizo. La hoja se detuvo a centímetros de su cuello. «Mi bebé no despierta. Por favor, ayúdala, humana». Su voz se quebró en los bordes, furia mezclada con miedo. Su mano temblaba. «Lo hice», dijo Caleb con calma, con el corazón acelerado. «Sek respira ahora. Mira». La niña se movió contra él, emitiendo un leve gorgoteo. La mujer Verani se quedó paralizada, con el arma aún en alto. Luego bajó la mirada. Vio el movimiento, la vida. Sus rodillas cedieron. Se desplomó en el suelo, con los brazos extendidos hacia adelante. Dudó un instante y luego colocó suavemente a la bebé en sus brazos. Sus manos se rozaron fugazmente, piel cálida contra dedos fríos. Y lo sintió. Una sacudida, no solo de tacto, sino de significado, como si algo ancestral acabara de. La mujer, alternando entre ellos, abrazaba a la niña contra su pecho, temblando y susurrando algo en su idioma. Sus ojos no se apartaban de Caleb. «La salvaste», dijo. Las palabras no eran de gratitud, sino de confusión, de sospecha. «Lo intenté», dijo él. Ella hizo la mayor parte del trabajo. «Eres humano», dijo lentamente, como si eso lo explicara todo. «Eso no debería ser posible. Me han dicho cosas peores». No rió, pero sus hombros se encogieron un poco. Caleb la observó ahora con más detenimiento. Sus rasgos eran finos, casi delicados, pero su cuerpo era fibroso, fuerte. No era solo una superviviente, sino alguien acostumbrada a vivir más allá de lo que debería haberla matado. Su ropa era de origen Verani, pero remendada con materiales reciclados. Tela sellante humana, cableado de la antigua colonia que había adaptado. «¿Estás sola?», preguntó él. Ella no dijo nada. «No creí que quedara nadie de tu especie aquí». «No lo hay», dijo finalmente, apretando a la bebé. «Se fueron. Me quedé». «¿Por qué?». «Porque me dijeron que la dejara atrás». No dio más detalles. No hacía falta. Algo cambió en Caleb. Un vacío en su pecho palpitó de nuevo, el espacio donde habitaba el fracaso. Miró a la niña. Ahora respirando con más calma, su suave rostro se acurrucaba contra la clavícula de su madre. «Es fuerte», dijo él. No se suponía que viviera. Su voz bajó a un susurro. «No es pura», la llamaban corrupta. Decían que envenenaría el linaje genético. Caleb la miró fijamente. «Te quedaste solo por ella». La mujer lo miró entonces, no con rabia ni sospecha, sino con algo más cercano a la angustia. «Es mía», asintió él. Luego, en silencio, desenrolló su mochila térmica y la dejó en el suelo a una distancia respetuosa. «Me quedaré cerca», dijo, «por si necesita más ayuda». «No confío en ti», dijo ella. «Sigues siendo uno de ellos». «No te culpo», dudó de nuevo. «Puedes dormir allí», dijo señalando la pared del fondo. «No más cerca». Caleb asintió una sola vez y retrocedió, acomodándose en las sombras con su equipo mientras se acostaba. Con cada músculo dolorido, volvió a mirarla. Estaba meciendo al niño, cantando ahora algo bajo e ininteligible. La melodía no pertenecía a ninguna base de datos, lo sabía. Era antigua, íntima, un duelo prolongado. Caleb no cerró los ojos, y cuando lo hizo, justo antes de que el sueño lo venciera. Creyó oír algo tras el muro, un leve zumbido como de maquinaria o respiración.
Algo seguía vigilando este planeta y no se había perdido lo ocurrido ese día. El fuego se había extinguido hacía rato, dejando solo tenues brasas anaranjadas que brillaban como estrellas cansadas. El silencio dentro de las ruinas era denso, pero no pacífico, era de esos que se pegan a la piel. Caleb yacía despierto en el rincón más alejado de la cámara, medio envuelto en una manta térmica, mirando al techo mientras el viento susurraba entre las piedras rotas. El aire llevaba olor a metal y ceniza. Le dolía el cuerpo por la dura prueba del día, pero el sueño no llegaba. Sus pensamientos volvían una y otra vez a la mujer frente a él, al niño. Giró levemente la cabeza. Ella seguía allí, sentada con las piernas cruzadas contra la pared, con los brazos rodeando al bebé, observando a Caleb en la oscuridad. Sus ojos violetas brillaban tenuemente en la penumbra. Sin parpadear, ella tampoco había dormido. Caleb no habló, ni ella tampoco, pero algo había cambiado entre ellos. La rabia en ella se había calmado, no desaparecido, sino que se había transformado en una cautelosa quietud. Él había tocado a su hijo, le había salvado la vida y de alguna manera, eso le había granjeado un pequeño espacio en su mundo. Él no sabía su nombre. Ella no se lo había dicho, pero no lo mató cuando tuvo la oportunidad. Eso contaba para algo. Caleb se movió ligeramente. Ella estaba bien. La mujer asintió. Ahora está más caliente. Bien. De nuevo silencio. Esta vez no hacía frío, solo calor. Caleb exhaló y se recostó contra la pared, cerrando los ojos un instante. Pero antes de que pudiera dormirse del todo, algo cambió afuera. Una vibración baja, apenas audible, débil pero inconfundible. Se incorporó. La cabeza de la mujer Verani se giró bruscamente hacia la puerta. ¿Oíste eso?, preguntó. Ella asintió. No es el viento. Caleb ya buscaba su mochila. Se colocó el escáner en la muñeca y lo activó. Un lento barrido del área. Ninguna señal visible, pero un aumento de calor ambiental cerca del perímetro exterior. Ella se puso de pie, con el niño aferrado a ella. Su postura había cambiado. Ya no estaba cautelosa, sino alerta, lista. ¿Depredador?, preguntó Caleb. Tal vez de tu gente. Ella lo miró. Nada de mi gente, ni cacerías ni manadas. Esa respuesta no lo tranquilizó. Entonces tenemos que movernos. Apagó las brasas. Con la bota puesta, agarró su equipo y se dirigió hacia el estrecho pasadizo que habían usado antes. Ella lo siguió sin dudar. El bebé se movió, pero no lloró, como si incluso ella supiera que no era el momento. Se deslizaron por un corredor derrumbado, agachándose bajo vigas deformadas y mamparos oxidados. Las ruinas crujieron al soplar el viento por las grietas de la piedra, pero bajo ese sonido había algo más. Un zumbido mecánico rítmico, pesado y medido. No era orgánico. Caleb se giró hacia ella. Peor aún, murmuró ella. Los Verani no fueron los únicos que abandonaron este mundo. Caleb no pidió aclaraciones, no las quería. Emergieron en una cámara más amplia que se había derrumbado parcialmente desde arriba, formando un espacio inclinado que conducía a las profundidades subterráneas. Era estrecho y angosto, apenas lo suficientemente ancho para que pudieran pasar, pero era un refugio. Por aquí, dijo ella. Un antiguo laboratorio bajo el ala este. Está sellado. ¿Estás seguro de que sigue intacto?, preguntó ella. Pero es mejor que aquí afuera. Treparon por la piedra rota. El aire se volvía más frío y denso con cada paso. Caleb hizo una mueca al sentir el roce del metal dentado. Su brazo, pero ella siguió detrás de él. Se movía como si perteneciera allí, silenciosa, eficiente, sin dudar. Se deslizaron en la oscuridad y encontraron los restos de un corredor abandonado. Las tiras de luces parpadeaban, apagadas hacía tiempo. Caleb activó su antorcha, proyectando una luz pálida sobre las paredes curvas. Ella encontró primero la puerta, una bóveda semienterrada con un sello biométrico agrietado. Sin dudarlo,
Presionó la mano contra un panel lateral y susurró algo en su idioma. El panel brilló brevemente y la puerta se abrió con un siseo, lo suficiente para que pudieran entrar. No era gran cosa. Una habitación circular con consolas de cristal rotas y paredes llenas de estanterías. Pero estaba seca y silenciosa, la temperatura era estable, segura por ahora. Caleb se desplomó cerca de la pared del fondo, respirando con dificultad, con un dolor de costado. Miró hacia abajo y vio una mancha de sangre que crecía en su camisa. Ella también la vio. Está sangrando. Sí, algo me atrapó cuando corrimos. Ella dejó al niño en un portabebés improvisado con su capa y se acercó a él. Déjame ver. Él dudó. Ella arqueó una ceja. Yo mantuve a tu hijo con vida, dijo él. ¿Seguro que quieres pagarme por eso? Al sacarme una costilla, entrecerró los ojos. Sangras con demasiada facilidad para sobrevivir sola. Gracias. Eso es reconfortante. Pero él la dejó apartarle la camisa. El corte no era profundo, pero sí feo. Irregular, inflamado. Sacó un vial delgado de una bolsa en su cadera y lo destapó. El líquido del interior brilló tenuemente. Esto puede picar. Ardía como fuego. Sí, tan joven, murmuró entre dientes. Ella trabajaba en silencio, manos firmes, movimientos precisos. Él observó su rostro, tranquilo ahora concentrado. No era solo alguien que sobrevivía entre las ruinas. Una sanadora, una especialista en biotecnología entrenada, preguntó. ¿Antes de qué? Sus manos se detuvieron. Antes de que me dijeran que mi hija no tenía cabida en su mundo. Ella no dijo más. No tenía que hacerlo. Caleb miró a la bebé, que seguía dormida, respirando con calma. Te quedaste para protegerla. No tuve opción. Si la tuviste, dijo en voz baja. La elegiste. Sus ojos se encontraron con los de él y, por primera vez, no apartó la mirada. Se puso de pie y regresó junto a la niña. Caleb echó la cabeza hacia atrás. La pérdida de sangre le nublaba la vista. Apenas notó cuando ella regresó. Se sentó a su lado. Ahora solo era una mano a cierta distancia, sin tocarse, pero más cerca que antes. Nunca dijiste tu nombre, dijo ella. Caleb, murmuró él. Ella asintió. Sarai. El silencio que siguió fue diferente. La miró de nuevo, la forma en que se acurrucaba protectoramente alrededor de la niña, la fuerza en su postura y el dolor que la subyacía. Sintió algo en su pecho cambiar. No lástima, sino conexión. No era solo una madre, era una luchadora, alguien que lo había perdido todo y aún así se mantenía firme. Respetaba eso, nada más. Lo entendía. Un sonido resonó débilmente desde arriba, un chirrido mecánico seguido del siseo del vapor. Sus ojos se abrieron con intensidad. Todavía están ahí fuera, dijo ella. Caleb asintió. Y no solo buscan chatarra, añadió. Ella buscó su arma. Él encendió su escáner. La niña se movió de nuevo, sus pequeños dedos aferrados a la manta. Sarai la abrazó con más fuerza, y en esa habitación sellada y medio derrumbada bajo un mundo destrozado, se prepararon para afrontar lo que fuera que se avecinaba. El silencio dentro de la cámara oculta estaba cargado de agotamiento, del tipo que se instala después de que la adrenalina se desvanece, después de que la supervivencia se ha asegurado momentáneamente y el cuerpo se queda solo con su dolor. Caleb se sentó de espaldas a la fría pared, con las piernas apoyadas. Extendida frente a él, su respiración era firme pero superficial. El corte en su costado aún palpitaba, pero la rápida intervención de Sarai había detenido la hemorragia. El antiséptico que usó dejó una cálida sensación de hormigueo, extrañamente reconfortante. Frente a él, Sarai se arrodilló junto a un bulto de mantas gastadas, meciendo suavemente a la bebé en sus brazos. Lum, ese era el nombre que había susurrado antes, tan suave como un aliento. La pequeña aún estaba muy pálida, su piel casi translúcida en la penumbra,
pero su respiración se había regularizado. Sus pequeños puños se contraían ocasionalmente, como si lucharan contra algo. Incluso dormida, deberías comer, dijo Caleb en voz baja. Ando. Sarai levantó la vista, sobresaltada por el sonido. No había hablado desde que lo atendió. Ni siquiera lo había saludado más allá de lo necesario. Metió la mano en su mochila, sacó una barra de comida caliente envuelta en papel aluminio y la partió por la mitad. No era mucha proteína densa con un toque de especias procesadas, pero los mantendría calientes. Dudó un instante, luego, sin decir palabra, cruzó la habitación y la aceptó. Se sentó a su lado, más cerca que antes, lo suficientemente cerca como para que él pudiera sentir el calor de su cuerpo. Arrancó un trozo de la barra y lo comió lenta y metódicamente, como quien aprende a no desperdiciar ni un solo bocado. Su rostro permaneció sereno, pero había un hambre en sus ojos que no podía ocultar del todo. Él la observó en silencio. Cuando terminó, dejó el envoltorio con cuidado, casi con reverencia. Luego, como si fuera lo más natural del mundo, se acomodó la capa y se desenvolvió la túnica. Lum se movió con un suave gesto. Sarai acercó a la niña a su pecho. La bebé se prendió instintivamente. Por un largo instante, toda la tensión pareció desvanecerse del rostro de Sarai. Era la primera vez que Caleb la veía como algo más que una superviviente. No un arma, no un misterio, solo una madre exhausta, decidida y aferrándose a algo frágil con ambas manos. «Has estado haciendo esto sola durante mucho tiempo», dijo en voz baja. Sarai no lo miró. «Sí». Dejó que el silencio se prolongara un momento más antes de volver a hablar. «Me gustaría entender». Esta vez ella lo miró. Sus ojos reflejaban capas de dolor, inteligencia, sospecha, tal vez incluso un leve destello de confianza. ¿De verdad quieres saberlo? Sí, dijo ella, acomodando a Lum contra ella. La manita de la niña se acurrucó suavemente contra su piel. Nací en un carrete, dijo con voz más firme. Una de las lunas interiores, segundo elenco, familia bioingeniera Verani. La sociedad está estratificada. Las líneas superiores diseñan, las intermedias reparan, las inferiores sirven a mi linaje, planos genéticos modificados que dan forma a la evolución mediante la precisión. Su mirada se perdió en algún lugar de la memoria. Estaba destinada a aportar un legado. Seguí los protocolos. Fui elegida para unirme a un hombre de un elenco paralelo. La combinación era perfecta. Genética, política y emocionalmente. Estaba vacía. Caleb escuchó, no interrumpió. Pero conocí a alguien más, continuó. Un técnico, callado y curioso, no de un linaje primario. Nunca debimos convivir con él, pero me escuchó. Me hizo reír, me hizo sentir. Su voz se quebró ligeramente y luego se estabilizó. Cuando quedé embarazada, lo oculté el tiempo suficiente para llegar a una cámara de parto en los distritos exteriores. Lum nació prematura. Sus pulmones no se desarrollaron correctamente. Dijeron que era inestable, una mutación que le impediría sobrevivir sin intervención, y que incluso si lo hiciera, su presencia desestabilizaría el linaje genético. Apretó la mandíbula. Me dieron a elegir, terminar con ella en silencio, preservar mi linaje. Posición o marcharse. Miró a la niña dormida en sus brazos. No dudé. Caleb no podía apartar la mirada. Sentía un dolor profundo en el pecho, algo que no se había movido en mucho tiempo. La tomé y corrí. Me escondí en los túneles de la arena cuando comenzaron las purgas. Encontré antiguos laboratorios, estaciones de retransmisión abandonadas. Rebusqué lo que pude. Luchó contra la fiebre, el colapso pulmonar y la desnutrición. Aprendí a reparar drones médicos de memoria. Esterilizaba el equipo con piedras calientes. Hice todo lo que pude porque nadie más sobreviviría. Gracias a ti, dijo Caleb en voz baja. Sarai lo miró durante un largo rato. No debería, pero lo hacía. Metió la mano en su chaqueta y sacó un trozo fino de tela,
una mancha descolorida de un viejo uniforme médico terrestre. Lo giró una vez en su mano y lo dejó suavemente a su lado. Fui médico de campo antes de la guerra, dijo. Civil, trabajé en las zonas de exclusión, en campos de hambruna, colonias colapsadas, lugares donde nadie quería estar. Vi sufrir a mucha gente. Algunos se salvaron, otros no. Respiró hondo. Había una niña. La niña de 6 años tenía la misma mirada que Lum cuando lucha por respirar. No teníamos el equipo necesario, lo intenté de todos modos, me quedé con ella durante horas. Murió agarrándome la mano. Sarai no habló, pero algo se suavizó en su expresión. Me prometí que si alguna vez tenía otra oportunidad, no me iría de nuevo. Ella asintió lentamente, acunando a Lum con más fuerza. No lo hiciste. Un largo silencio se instaló entre ellos, no incómodo, sino profundo, como si algo tácito hubiera sido visto y reconocido. Entonces, desde el otro extremo del pasillo, un leve sonido metálico y rítmico resonó. Caleb se puso de pie al instante, con la mano en el arma. Sarai también se puso de pie, envolviendo a la bebé con fuerza en su portabebés, como antes. Caleb preguntó. ¿No? Dijo ella con voz baja. Esta pesa más. Activó su escáner. No había señal, pero la estática era más aguda ahora, interferencia artificial. Alguien estaba intentando bloquear la detección. Una nueva frecuencia pulsó una vez en la pantalla. Limpia, corta e inconfundiblemente recubierta. Sarai inhaló bruscamente. ¿Qué es? Preguntó él. Ella lo miró con voz endurecida. Es Verani, un comando, ping, recuperación de activos de corto alcance. A Caleb se le revolvió el estómago. ¿Tú? Eso significa que no solo estaban buscando, dijo ella. Nos encontraron. Él se movió rápido, agarrando su mochila. Sarai sacó una hoja curva del compartimento oculto de su traje. El bebé apenas se movió, quizá entrenado para permanecer en silencio cuando el peligro se acercaba. Se escabulleron al pasillo. El resplandor de la cámara se desvaneció tras ellos. El sonido volvió, más cerca ahora. Clank, clank. No eran simples drones, no eran carroñeros, eran algo diseñado. Mientras corrían, Sarai susurró, han venido por ella. Y en las sombras de la ciudad quebrada, perseguida por los restos de una sociedad que una vez la expulsó, corrió no como una fugitiva, sino como una madre con Noti. Sintiéndose abandonado a su suerte, Caleb mantuvo el paso a su lado y por primera vez desde que sus botas tocaron este planeta, no se sintió un visitante, se sintió como en casa. Corría junto a ella, listo para luchar, para mantener la posición, no por órdenes, no por deber, por ellos, por su familia. Corrieron en silencio, abriéndose paso entre los restos esqueléticos de lo que una vez fue una brillante ciudad Verani, ahora reducida a ruinas y fantasmas. Cada paso resonaba en los pasillos huecos, cada respiración parecía cargar con el peso de algo ancestral. Observando, Caleb se mantuvo cerca de Sarai, cuya silueta se movía con gracia entre los pasadizos derruidos. El niño, acurrucado contra su pecho, se enfriaba y se volvía más tenue. El cielo sobre los paneles rotos del techo sureste se tornaba grisáceo con tormentas de polvo que amenazaban con caer en cualquier momento. Pero no era el clima lo que les preocupaba, eran ellos mismos. Lo que fuera que hubiera enviado esa señal de recuperación codificada, ya no solo escaneaba, se acercaba. Se refugiaron en un pasillo derrumbado, uno que Caleb había marcado antes como inestable. En aquel entonces les había parecido demasiado arriesgado, pero ahora el riesgo de permanecer a la intemperie era aún mayor. Era más grande. La piedra y el acero formaban una cámara inclinada, medio enterrada bajo los escombros, creando un refugio improvisado con una sola salida visible. Era estrecho y oscuro, pero por ahora era un lugar donde detenerse a respirar. Sarai se recostó contra la pared, su mano instintivamente buscando la cabeza de Lum. La bebé respiraba, pero su rostro estaba pálido de nuevo. Demasiado pálido. No se estabiliza, susurró Sarai. Caleb ya estaba arrodillado a su lado, rebuscando en su maletín médico. Sus dedos se movían rápido,
más por memoria muscular que por pensamiento. Sacó una microampolla de Termalin, uno de los pocos compuestos que sabía que eran compatibles entre especies. «Voy a probar esto», dijo. Sarai no protestó. No se inmutó. Simplemente sostuvo a Lum con firmeza mientras Caleb inyectaba la dosis en el tejido blando de su hombro. Por un momento, nada cambió. Luego, la bebé gimió. Un suspiro se le atascó en el pecho. Sus extremidades se contrajeron. Sus ojos se abrieron apenas un poco. Sek respondía. Caleb murmuró, «Está funcionando». Pero Sarai no se relajó. Sus ojos permanecieron fijos en el rostro de su hija. Sus hombros tensos. Era fuerte. Antes había dicho con voz quebradiza, pero ahora volvía a flaquear. No era solo agotamiento, algo la afectaba. Caleb apretó la mandíbula. Se estaba sobrecalentando. Su cuerpo luchaba contra la desestabilización genética. Sarai lo miró fijamente. ¿Qué? Dudó. Me dijiste que tu gente la llamaba impura, pero esa no es toda la historia, ¿verdad? ¿Qué vieron realmente en ella? Sarai apartó la mirada. No lo sé, dijo. Al final, le hicieron pruebas, pero mantuvieron los resultados en secreto. Solo sé que era diferente. No más débil, no rota, diferente. No podían entenderlo, y por eso lo temían. Así es como funciona mi gente. Cualquier cosa que se salga de la norma se considera una amenaza para la estructura. Caleb negó con la cabeza. No es una amenaza, es el futuro. Pero Sarai no respondió. Entonces, desde fuera del pasillo, un sonido rasgó el silencio, agudo y deliberado, un siseo de hidráulica a presión seguido de los pasos rítmicos y firmes de algo grande. Caleb se puso de pie al instante, con la pistola desenfundada. Comprobó la batería, media carga, insuficiente si llegaba el momento de luchar. Sarai lo acunó. Lum se deslizó contra la pared en silencio, como una sombra. Su espada ya estaba desenvainada. La primera sombra cruzó la entrada, seguida de otra. Extremidades metálicas. Diseño elegante. El blindaje brillaba con un tenue resplandor azul. A Caleb se le heló la sangre. Recuperadores, susurró Sarai, de la división de genética. ¿Cuántos? ¿2? ¿Tal vez 3? Modelos de élite diseñados para extraer recursos biológicos sin dudarlo. Caleb la miró. ¿Así que vienen por ella? Vienen por mí y por ella. Caleb no dudó. Entonces no dejaremos que se lleven a ninguno de los dos. Ella lo miró fijamente, conteniendo la respiración por un instante. En ese silencio entre ellos, el peso de todo lo no dicho finalmente se quebró. No lo entiendes, susurró. Crees que sí, pero no. Entonces explícamelo. Su voz tembló, no de miedo, sino de algo más profundo. Culpa, dolor. No es solo una niña, es el resultado de un experimento no autorizado, algo de lo que la línea genética no debía ser capaz. Es una violación, un error, y yo ayudé a crearla. Le di la vida sabiendo lo que harían, y he vivido cada día preguntándome si. Fui egoísta por retenerla, la voz de Caleb era baja y feroz. No lo fuiste. Ahora sufre, está enferma y no sé cómo salvarla. No sé si puedo. Dio un paso adelante, luego otro, hasta que estuvo a centímetros de ella. Déjame ayudarte. Déjame intentar algo. Te rompes. Actúas como si te importara, como si lo sintieras de verdad, pero no me conoces. No sabes lo que he hecho, en lo que me tuve que convertir solo para sobrevivir el tiempo suficiente para tenerla. En mis brazos. Caleb no se inmutó. Sé que la elegiste por encima de todo, por encima de tu gente, tu estatus, tu seguridad. Eso es más de lo que la mayoría haría. ¿Crees que no entiendo la pérdida? ¿Crees que no he tomado decisiones que me atormentan? Respiró hondo, con dificultad. No vine aquí para ser un héroe. Vine aquí porque ya estaba roto. Simplemente no me di cuenta de que tal vez, las personas rotas aún pueden amar algo lo suficiente como para protegerlo. El silencio entre ellos se hizo denso. Los labios de Sarai se entreabrieron.
Sus ojos estaban llenos de demasiada emoción como para describirla. Entonces hizo algo inesperado. Extendió la mano hacia él. Su mano rozó su rostro lentamente. Y con incertidumbre, como si no creyera del todo que fuera real, su pulgar rozó el borde de su mandíbula, y al no apartarse él, se acercó. Lum se movió suavemente en su portabebés, sintiendo el calor de sus cuerpos envolviéndola. «No sé qué es esto», susurró Sarai, «pero no quiero perderlo antes de entenderlo». Caleb se inclinó hacia adelante, apoyando su frente contra la de ella. «No lo harás». Y entonces ella lo besó. No fue un beso desesperado, no fue perfecto, pero fue real. Sus respiraciones se mezclaron en la oscuridad y por un breve e imposible instante, las ruinas se desvanecieron. La guerra, la persecución, el dolor, todo quedó en silencio hasta que el muro tembló. Los recuperadores se acercaban. Caleb retrocedió, con fuego en los ojos. «Los retenemos aquí. Tú lleva a Lum. Los distraeré el tiempo suficiente para que encuentres otro camino». «No», dijo ella con voz firme. «Lo haremos juntos». Y así, el momento terminó. No perdido, sino transformado. Ahora era fuego, ahora era guerra. Fuera lo que fuese lo que viniera, lo afrontarían no como extraños, no como fugitivos, sino como algo más, una familia por la que valía la pena luchar. Porque el pasillo apestaba a quemado. Circuitos y humo de sangre se enroscaban desde el retriever desmembrado a los pies de Caleb. Su núcleo aún palpitaba con los últimos destellos de código corrupto. Chispas saltaron de una extremidad cercenada y se desvanecieron en la quietud. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sarai estaba de pie justo al otro lado de los restos. La hoja goteaba un fluido oscuro que no era ni aceite ni sangre. Su pecho se elevaba y descendía con respiraciones cortas y entrecortadas. Lum se movió contra su hombro, sintiendo la tensión, pero demasiado débil para llorar. Caleb la miró al pecho, jadeando. «¿Estás bien?». No respondió de inmediato. Estaba escuchando, con la cabeza inclinada hacia el zumbido lejano que reverberaba en el suelo. «Viene más», susurró, «pero esta vez no son máquinas». Caleb asintió, no preguntó cómo lo sabía. Lo sentía, confiaba en eso. No corrieron, en cambio, se movieron rápida y deliberadamente a través de los pasillos derrumbados hasta llegar a una amplia plataforma cerca del corazón de las ruinas. Había sido una sala del consejo, a juzgar por su arquitectura circular. Asientos rotos formaban un semicírculo alrededor de un podio central, ahora agrietado por la mitad. El polvo danzaba en el aire. Captando los débiles rayos de luz que se filtraban por el techo fracturado, esperaron en el centro. Ya no se escondían, ya no había sombras. Entonces, un sonido suave al principio, un zumbido pulsante, casi como un aliento, llegó, luego el inconfundible silbido de los propulsores de alta precisión. Una elegante nave exploradora Verón descendió por el claro sobre ellos. Su casco estaba grabado con símbolos iridiscentes que brillaban como la luz de las estrellas sobre el agua. Sarai no se inmutó. La mano de Caleb buscó su arma, pero no la desenfundó todavía. La nave aterrizó con la gracia de una hoja al caer. La escotilla lateral se abrió y 4 figuras emergieron. Altas, envueltas en túnicas ceremoniales reforzadas con armadura sintética. Sus ojos brillaban con una tenue luz violeta, fría e indescifrable. Pero fue la 5ª figura la que hizo que Sarai se quedara paralizada. La mujer que salió se movía como una sombra hecha carne. Su cabello era plateado, trenzado en una elaborada corona. Su piel, de un azul brillante, centelleaba con glifos pulsantes. Su presencia era silenciosa y absoluta. «Sareyen», dijo la mujer. Su voz era suave como el cristal, su expresión indescifrable. «Eres difícil de seguir», dijo Sarai, con la mandíbula tenue. Apretó los dientes. Esa era la idea. Violaste el código genético 12C al reproducirte fuera de las líneas de casta aprobadas. Además,
Violaste la cuarentena planetaria al reactivar firmas BEAC en una zona restringida. Yo no activé nada. La mujer ladeó la cabeza. Tu compañero sí. Caleb dio un paso al frente, sosteniendo la mirada de la mujer sin pestañear. Salvó a su hijo. Eso es lo que importa. La mujer no lo miró. El niño híbrido porta rasgos inestables. Su presencia introduce incertidumbre biológica en un sistema cuidadosamente estructurado. No es una amenaza, espetó Sarai. Es una niña. Es ambas cosas. No había mentiras ni amenazas veladas, solo una precisión inhumana absoluta. Viniste a matarnos, dijo Sarai. La mujer levantó una mano con la palma hacia afuera. Vinimos a ofrecer misericordia. Detrás de ella, uno de los Verani con túnica trajo una tablilla brillante. Sobre ella, una serie de glifos parpadeaban en suaves tonos azules y dorados. Documentación oficial. Puedes regresar al protectorado Verani. Serás restituido. Tu título anterior será restaurado. Tu trabajo puede reanudarse. Caleb entrecerró los ojos. ¿Cuál es el precio? La mirada de la mujer no se detuvo. Exigencia. Lo harás. Entrega a la híbrida a la División de Preservación Genética. La tratarán con cuidado y la humana debe quedarse atrás. Sarai no dijo nada. Caleb se giró hacia ella, conteniendo la respiración. Sarai no lo miró, y ese silencio, esos segundos imposibles y frágiles en los que no dijo nada, se sintió como un cuchillo. Su voz era áspera. Eso es todo. Todavía nada. Caleb asintió lentamente. Supongo que solo fui temporal, una herramienta, algo para ayudarte a llegar del punto A al punto B. Eso no es justo, dijo Sarai en voz baja. Pero es cierto. ¿No? Su voz se quebró. Sostuve a tu hija como si fuera mía. Estuve a tu lado cuando el mundo quiso borrarla, y ahora que es seguro volver a casa, solo me han desechado. Está enferma, Caleb, dijo Sarai finalmente, mirándolo. Tienen tecnología que podría ayudarla. La diseccionarán, Sarai. La desarmarán célula por célula. Lo llamarán preservación y nunca te dejarán volver a verla. A Sarai se le cortó la respiración. Se giró hacia la mujer Verani. Si acepto, ¿me permitirán tener contacto con ella? No. Esa sola palabra resonó en la cámara como un trueno. Algo en el rostro de Sarai se quebró, pero ella seguía sin hablar, y aquel silencio. Fue demasiado. Caleb retrocedió. Espero que consigas lo que quieres, dijo en voz baja, y espero que no te mate. Se giró y caminó hacia las sombras. Cada paso era más pesado que el anterior. Sarai no lo llamó, ni entonces ni todavía. El polvo seguía suspendido en el aire como viejos fantasmas mientras las ruinas se apagaban. La explosión que Caleb había provocado había derrumbado la entrada de las cámaras tras ellos, sellando la Verani y a sus soldados, al menos por ahora. La adrenalina que los había impulsado se desvanecía, reemplazada por un pesado y doloroso silencio. El pecho de Sarai se agitó mientras sostenía a Lum, abrazando a la niña bajo su capa. Caleb se quedó a unos pasos de distancia, con las armas aún en mano y la mirada fija en los escombros que se asentaban. Al principio no hablaron. No había palabras suficientes para lo que acababa de suceder. Sarai se había alejado de todo lo que una vez fue, y esta vez no miró atrás. Se movieron rápidamente desde el atrio hacia las estrechas capas inferiores de las ruinas, donde un antiguo conducto biotecnológico aún palpitaba débilmente con energía olvidada. Era más profundo, más oscuro, más seguro. Quizás habían encontrado una antigua cámara de operaciones de emergencia, parcialmente blindada y enterrada bajo la piedra CP, un lugar para fugitivos, no para líderes ni científicos, solo para personas que intentaban aferrarse unas a otras. Caleb encendió una lámpara de calor tenue y dejó caer su mochila. Sarai se recostó lentamente contra la pared, con la mirada perdida. Lum dormía en sus brazos desde hacía un buen rato. El único sonido era el suave tic-tac de la lámpara y la respiración del bebé. Caleb se sentó a su lado,
no la presionó, pero podía sentir la tormenta en su interior. Ella rompió el silencio. Primero, mi gente cree en el control por encima de todo, dijo en voz baja. Orden, simetría, estructura, todo está calculado. Las parejas, la concepción, incluso el dolor, tienen un lugar designado en el calendario. Caleb se giró hacia ella, escuchando. Intenté seguir el sistema, continuó, pero cuando lo conocí, rompí las reglas. ¿Él? Preguntó Caleb con suavidad. Saraya sintió, con la mirada fija en la nada. El padre de Lum. Era un técnico de segunda categoría, tranquilo, brillante a su manera, pero no prestigioso, no de un linaje genético primario. Mantuvimos nuestro vínculo oculto durante casi un año. Tragó saliva con dificultad. Cuando supe que estaba embarazada, sabíamos lo que diría el consejo. Emparejamiento no aprobado, no autorizado. La reproducción, nuestra compatibilidad genética, no estaba en la base de datos. No importaba cómo nos sintiéramos, habíamos corrompido el orden. Caleb se acercó más, con la mano apoyada en el suelo junto a la de ella. Decidimos huir, dijo ella. Esperamos a que cambiaran los turnos, empacamos solo lo necesario. Él llevaba un estabilizador de campo, yo la cargaba a ella, aún en estasis. Llegamos casi a las puertas exteriores, su voz bajó a un susurro. Entonces lo atraparon. Caleb apretó la mandíbula, pero no dijo nada. Pensé que lo ejecutarían, dijo Sarai públicamente, a modo de mensaje, pero no lo hicieron. Finalmente se volvió hacia él, con los ojos llenos de algo más pesado que la tristeza, algo vacío. Se lo llevaron y no lo mataron. Lo despojaron de su identidad, borraron su memoria, reordenaron su genoma para que coincidiera con una línea de designación en blanco. Caleb parpadeó. ¿Quieres decir que lo borraron genética y psicológicamente, como si nunca hubiera existido? Sin nombre, sin pasado, un ciudadano funcional puro, su voz se quebró. No sé si sigue vivo. Ni siquiera sé si me reconocería. No sé si queda algo de él. Caleb la miró. Con un nudo en la garganta, no tenía palabras para semejante violación, ningún equivalente. ¿Qué se le dice a alguien que ha perdido a la persona que amaba, no por la muerte, sino por la eliminación sistemática? Lo siento, dijo finalmente. Ella asintió una vez, no en agradecimiento, sino en señal de reconocimiento. Durante un largo rato, continuó. Pensé que ese era el precio, que el amor había sido un error, que romper el código me lo había costado todo. Y tal vez así fue. Caleb estudió su rostro, pero si lo vuelves a hacer. Sus ojos se encontraron con los de él, y allí estaba, pura certeza ardiente. Sí. Él le tomó la mano, y esta vez ella no la retiró. Ya no estás sola, dijo. Lo sé, susurró ella. Afuera, unos leves temblores removieron el polvo. Los Verani se reagrupaban, recuperándose. El tiempo se agotaba, pero dentro de esa cámara algo había cambiado. La distancia entre ellos había desaparecido. Sarai exhaló lentamente. Tenemos que salir de esta zona. Estarán rastreando las firmas térmicas. El pulso nos dio tiempo, pero no mucho. Hay un puesto de avanzada terrestre abandonado en las montañas, dijo Caleb. Un antiguo sitio de exploración, protegido. Si aún está intacto, podemos refugiarnos. Tal vez incluso construir algo sostenible. Sarai asintió. Nos vamos al amanecer. Descansaron por turnos. Caleb permaneció despierto durante las horas más oscuras, arma en mano, vigilando la puerta, observándola. Sarai dormía plácidamente, acurrucada alrededor de Lum como un escudo, y de vez en cuando, incluso dormida, extendía la mano hacia Caleb. Nunca lejos, nunca ausente. Justo antes del amanecer, Lum se movió y emitió un suave suspiro, no un llanto, no del todo. Caleb se inclinó más cerca. Está diciendo algo, murmuró. Sarai sonrió levemente.
Nos ha estado escuchando. La bebé parpadeó, mirándolo con ojos grandes y curiosos, y lentamente su boca formó una da. Sarai contuvo el aliento, el corazón de Caleb se detuvo. No era solo un sonido, era la elección que Lum había hecho. Miró a Sarai y sus ojos brillaban con algo crudo e imparable. Lo sabe, dijo. Los abrazó a ambos como un juramento. Les quedaban kilómetros por recorrer, un camino incierto, un mundo que aún quería borrar lo que estaban construyendo. Pero en ese momento tenían algo más poderoso que la seguridad. Se tenían el uno al otro, tenían una familia y tenían una razón para luchar por el mañana. Los días se volvieron borrosos después de la fuga. Caminaron kilómetros, sorteando terreno accidentado bajo cielos medio derrumbados, cargando su hija, entre ellos como una llama que no podían dejar extinguirse. Viajaban casi siempre de noche, cuando el viento ocultaba sus movimientos y la luz no los delataba. Caleb lideraba en las escaladas más difíciles, mientras Sarai leía las corrientes de la tierra, el pulso del suelo, siempre percibiendo los sutiles cambios de lo que aún vivía bajo la superficie del planeta. Encontraron el puesto de avanzada al séptimo día. Era más pequeño de lo que Caleb recordaba. Una estructura baja y desgastada por el clima, acurrucada contra la base de un acantilado de arenisca, enterrada bajo décadas de arena y humedad. Pero la estructura se mantenía firme, con huesos de acero, placas reforzadas y bóvedas selladas, intactas por el tiempo. La limpiaron juntos, repararon el sistema de filtración y derivaron la red solar. Día a día, la revivieron, no rápido ni fácil, sino con constancia. Y con cada amanecer, se asentaron en algo que ninguno de los dos se había atrevido a esperar. Un ritmo, un comienzo, un hogar. Era el atardecer. El aire dentro del puesto de avanzada era cálido, vibrando con una luz tenue. El viento exterior había amainado. En la sala central, el fuego que Caleb había encendido con varillas de polímero agrietadas parpadeaba en un hogar improvisado. Sarai estaba sentada con las piernas cruzadas sobre una colchoneta, con Lum dormida en sus brazos. Su respiración, suave y pausada, subía y bajaba en un delicado ritmo. Caleb estaba sentado a su lado, con una rodilla flexionada y la mano apoyada suavemente en su muslo. Está durmiendo más profundamente ahora, dijo Sarai en voz baja, rozando la mejilla de Lum con el pulgar. Su temperatura se mantiene. No hay temblores hoy. Caleb exhaló. Eso es bueno. Ella se giró para mirarlo. Eso es más que bueno, es un milagro. Él sonrió, pero había peso en sus ojos. Tú lo hiciste posible, Sarai. Tú la mantuviste con vida. Yo solo fui un tipo que llegó demasiado tarde para ayudar a nadie más. Su mirada se suavizó. No digas eso. Es verdad. Extendió la mano, acariciando su mandíbula y guiando su rostro hacia el de ella. No, no lo es. No llegaste tarde. Llegaste cuando más te necesitaba, cuando ella te necesitaba. Caleb se dejó llevar por su tacto, cerrando los ojos un instante. Su mano era cálida y firme. Nunca creí que tendría una segunda oportunidad, dijo. Después de la tierra, después de toda la gente que no pude salvar, pensé que solo vagaba sin rumbo hasta quedarme sin lugares a donde ir. Ella se inclinó. ¿Por qué te quedaste conmigo? Su voz era suave. Porque no quería perder a otro hijo, y porque no soportaba la idea de perderte. Ella lo besó, no con urgencia, no con fiereza, solo con pasión, un beso que decía, ahora estás a salvo y eres mío. Caleb alzó la mano y le acarició el rostro, profundizando el beso. Sus dedos se enredaron en los suaves mechones de su cabello. Sabía a ceniza, a aire, a calor, a supervivencia, a volver a casa. Cuando finalmente se separaron, ella mantuvo la frente pegada a la suya. Te amo, susurró. Él contuvo el aliento. Sonrió con esa sonrisa que duele un poco cuando es sincera. Yo también te amo, dijo, más de lo que creía poder expresar. Ella se apartó lo suficiente para mirarlo de verdad.
Dilo otra vez. Él se inclinó y le dio otro beso en los labios. Te amo. Ella besó la comisura de sus labios de nuevo. Te amo, murmuró contra su mejilla, contra su sien, contra la línea de su mandíbula. Cada beso es una promesa. Rió suavemente, un sonido que él no oía a menudo pero que anhelaba. Eres ridícula, lo sé, dijo. Te casaste con esto. Ellas arquearon las cejas. Casados, sonrió él. Es un concepto humano. Estoy simplificando la situación. Sarai inclinó la cabeza. Explícalo, dijo. Significa que nos quedamos, dijo. No huimos, construimos algo juntos. Ella miró a Lum, que seguía durmiendo plácidamente. Me gusta eso, susurró. Me gusta mucho. Acostaron a Lum en la cuna que Caleb había remendado con tela reciclada y reforzada. Sarai acarició el suave cabello de la niña, besó sus pequeños dedos y luego volvió a mirar a Caleb. Los dos se dirigieron hacia la escotilla abierta por donde entraba el viento suavemente y las primeras estrellas comenzaban a titilar en el cielo. Se quedaron allí, hombro con hombro, observando cómo caía el crepúsculo. La mano de Sarai encontró la suya. Esto no es lo que imaginaba, dijo ella. ¿No? Preguntó él. Solía pensar que la seguridad significaría regresar a la vida que conocía, restaurar mi nombre, mi casta, mi lugar en el orden. Él se volvió hacia ella y ahora ella lo miró, con los ojos brillantes. Ahora yo. Entiende, esto es seguridad, esto es libertad. Él se inclinó y tomó la mano de ella, llevándola a sus labios y besando el dorso de sus dedos. Me devolviste algo que creí perdido para siempre. Me diste algo que nunca tuve, susurró ella. Después de eso, permanecieron en silencio, no porque no quedara nada por decir, sino porque todo lo importante ya se había dicho. El viento cambió. Lum se removió entre sueños y dejó escapar un pequeño sonido, un suspiro a medias. Caleb se recostó por la escotilla. Está soñando. Sarai sonrió. Está en casa. Y ellos también, no porque el mundo se hubiera arreglado, no porque el pasado se hubiera deshecho, sino porque el amor verdadero, crudo e imperfecto, los había encontrado donde menos lo esperaban, y se había quedado. El sol se alzó sobre los acantilados con un suave dorado, derramando luz sobre la meseta como un cálido aliento. Besó el borde del techo metálico del puesto de avanzada, descendió por la roca erosionada y se filtró a través de los paneles transparentes de la cúpula que Sarai había reconstruido con Verani rescatado. En su interior, la luz se posó suavemente sobre una niña dormida. Lum movió sus pequeños dedos azules, jugueteando con el borde de un cuadrado de tela suave que Caleb había cosido. Desde su viejo abrigo de campo, abrió los ojos lentamente, violetas y claros, ya sin la mirada nublada por la fiebre o el miedo. Dejó escapar un suave sonido, entre un bostezo y un zumbido, y se giró de lado al otro lado de la habitación. Sarai ya estaba despierta, sentada junto a los pequeños macizos de flores que bordeaban la pared, exuberantes y verdes. Contra todo pronóstico, sus dedos se movían con cuidado, podando un tallo y revisando el abono. Los cultivos eran híbridos de crecimiento lento, parte ingeniería humana, parte diseño Verani, optimizados para sobrevivir en suelos pobres y luz filtrada. Ella misma había mezclado los genomas. Le había llevado semanas conseguir el equilibrio perfecto. Detrás de ella, Caleb salió de la habitación que compartían, sin camiseta, frotándose los ojos y con el pelo revuelto por el sueño. Se detuvo al verla. Llevas despierta horas, ¿verdad? Ella se giró ligeramente, sin dejar de trabajar. ¿2 horas? ¿Esa es tu idea de dormir hasta tarde? Podría preguntarte lo mismo. Se acercó a ella, se inclinó y le besó el hombro sin decir palabra. Ella se recostó contra él con una suave sonrisa. La comodidad de la rutina los envolvía como una cálida manta. Sigue así, dijo, señalando la vegetación, y pronto tendremos comida de verdad.
Imagínate. Sarai murmuró, cena que no venía en raciones. Él sonrió. La voz de Lum resonó detrás de ellos, suave y alegre. Mamá Sarai se puso de pie de inmediato, con una sonrisa que iluminaba su rostro. Cruzó la habitación y alzó a Lum en brazos, besándole las mejillas. Buenos días, estrellita, mamá pájaro. Lum señaló hacia la claraboya abierta, donde una silueta alada pasó velozmente. Es la tercera vez que lo menciona, dijo Caleb. Creo que le está poniendo el mismo nombre a la misma roca 3 veces. Se llama imaginación, respondió Sarai, alzando a Lum. La niña chilló de risa. Pasaron la mañana así, sin alarmas, sin amenazas, solo horas tranquilas llenas del zumbido de las herramientas y el sonido de pasos suaves. Caleb reparó el panel solar mientras Sarai le enseñaba a Lum a clasificar semillas por color y forma. Solo se detuvieron cuando Lum, con el barro hasta los codos, anunció orgullosa que había encontrado una mágica. Sarai se inclinó para inspeccionarla. Es una piedrecita mágica, corrigió Caleb, guiñándole un ojo. Por la tarde cocinaron, y muy bien cocinaron. Sarai había guardado pasta de raíces y hierbas secas de su primera cosecha, y Caleb había asado lonchas de proteína de un cultivo que había desarrollado usando sus antiguas raciones militares como base proteica. Tenía sabor a ceniza, pimienta y luz solar. Lum estaba sentada entre ellos en el suelo, escogiendo granos de su cuenco con extrema concentración, y solo de vez en cuando le daba comida al pequeño saltamontes que había empezado a aparecer fuera de la puerta. ¿Nos quedamos con eso?, preguntó Caleb, observando a la diminuta criatura que olisqueaba el pie de Lum. Ya le ha puesto nombre, dijo Sarai encogiéndose de hombros. ¿Qué es? Asu. ¿Por qué? Estornudó cuando lo vio por primera vez. Perfecto, rió Caleb. Un zapato. Más tarde, cuando el sol empezó a ocultarse, subieron al tejado del puesto de avanzada. Sarai llevaba a Lum en la cadera, mientras Caleb cargaba una manta y 2 tazas de infusión caliente. El viento era fresco, pero no frío, el aire, suave como el crepúsculo. Las estrellas aún no habían salido, pero el cielo estaba listo para ellos. Despejado, profundo e infinito. Se tumbaron juntos. Lum se acurrucó entre ellos, sus pequeñas manos aferradas a un juguete tallado que Caleb había hecho con un panel roto. ¿Alguna vez pensaste, dijo Sarai en voz baja, que nunca debimos sobrevivir en este lugar? Caleb tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de ella. Creo que estábamos destinados a encontrarnos aquí, dijo ella, volviéndose hacia él con los ojos iluminados por la luz tenue. ¿Sigues creyendo eso?, asintió él. Todos los días, dijo ella, inclinándose hacia adelante y rozando sus labios con los de él. El beso fue lento, reconfortante, familiar. No tenía urgencia, solo profundidad. Decía, estoy aquí. No me voy. Elijo esto. Te elijo a ti. Te amo, susurró ella. Yo también te amo, dijo él. Entonces, la voz tenue de Lum rompió el silencio. Los amo. Ambos bajaron la mirada, atónitos. Caleb parpadeó. ¿Acaso ella? Sarai rió. El sonido fue como viento a través del cristal. Lum parpadeó, mirándolos con total seriedad. Los amo, repitió, acariciando sus rostros con manos soñolientas. Se envolvieron a su alrededor, formando un triángulo de calor bajo las estrellas. Y cuando las primeras constelaciones aparecieron, desconocidas, antiguas, intactas, Caleb supo con certeza inquebrantable que ya habían construido el único futuro que importaba. Esto no era solo sobrevivir, esto era vida, esto era hogar y amor, una vez perdidos en la guerra. Y el exilio y el silencio ahora viven aquí en plena floración, brillando con más intensidad cada día.